Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, una emisión de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados, donde revisamos los eventos culturales que se realizan aquí, en el Palacio Legislativo. Veamos una sinopsis de lo más relevante de la presente semana. En el Salón Legisladores de la República se presentó el libro Acciones pendientes para alcanzar los objetivos de la Agenda Ambiental y Climática Global, una mirada desde el Poder Legislativo. La obra expone las propuestas de los grupos parlamentarios ante el deterioro del hábitat y garantizar la sustentabilidad de los recursos naturales. Este libro es una publicación en conjunto por el Consejo Editorial del Espacio Cultural y la Editorial Fontamara. Más que un trabajo académico, se trata de un ejercicio democrático, donde cada legislador tuvo la oportunidad de compartir experiencias, preocupaciones y anhelos para contribuir a la Agenda Ambiental 2030. Fue presentado el libro Historia de un modelo para recuperar y empoderar vidas, de la Fundación Camino a Casa, una asociación civil que trabaja para rehabilitar y reincorporar a la sociedad a una vida sana y productiva a niñas y jóvenes víctimas de trata de personas. La obra cuenta la historia de la fundación y la trayectoria del modelo utilizado por la asociación civil para cumplir con su misión, además de que hace posible el entendimiento del por qué cada pieza de engranaje de dicho modelo es fundamental. Los resultados presentados en el libro son, sin duda, un punto de referencia a nivel nacional e internacional de cómo sí es posible atender una problemática tan dolorosa y delicada como lo es la explotación infantil con fines comerciales. Artesanas de Amealco de Bonfil, Querétaro, presentaron a dos hermosas artesanías, la muñeca Don Chu y la muñeca Lele, la cual se realiza en la comunidad de Santiago Mexquititlán y Don Chu en la comunidad de San Ildefonso Tultepec. A partir de 2018, estas dos muñequitas son patrimonio cultural del estado de Querétaro. Hoy en día, Lele ha realizado giras internacionales representando a México en diversas ciudades del mundo, dando ese sentido de pertenencia a los mexicanos que nos identifica. Cada muñeca son piezas únicas e irrepetibles al ser hechas a mano por artesanas que han crecido y sostenido a sus familias haciendo estos tipos de trabajo hecho con sus manos. Las artesanas de Don Chu y Lele invitaron a participar en los talleres permanentes para realizar tu propia muñeca. Estos talleres se realizan en el municipio de Amealco, Querétaro. Para conocer otras mentes creativas, invitamos a dos participantes de la obra teatral Palabras Rendidas, un texto que es el resultado de un proceso de creación dramatúrgica. Escuchemos a Eduardo Said, director, y a Sally Lessig, actriz. Palabras Rendidas surgió de una iniciativa propia para crear un espectáculo a partir de una herramienta, de una técnica actoral contemporánea que se llama Write Your Story, que es parte de la técnica Travis, que ha desarrollado el maestro Mark Travis a lo largo de los últimos 15 años. Normalmente se ha aplicado para el cine, también para la televisión, y tengo entendido que en México es la primera vez que se utiliza para crear un espectáculo teatral. Convoqué a un grupo de actores y actrices diversos y en enero solo aparecieron 6 mujeres. El grupo era mucho más nutrido y era hombres y mujeres, en fin, y aparecieron solo 6 mujeres dispuestas con toda audacia y disposición a dar un salto al vacío, porque eso es Palabras Rendidas, es un salto al vacío. La premisa es, escribe sobre aquello que no hayas podido decir o decirle a alguien en particular, aquello que hayas silenciado, ya sea porque tenías temor de decirlo y particularmente enfocado a una situación personal que te haya sido difícil de transitar y de la cual todavía ahora tengas miedo de hablar. Esto no es únicamente algo que nos pasa a los que estamos involucrados, sino que la gente se reconoce en estas historias, por diversas y ajenas que sean, y entonces hay en este reconocimiento también una cosa muy catártica que nos permite identificarnos, y este es el sentido de este espectáculo, reconocernos en el otro.
sin que este espectáculo tenga una intención terapéutica, por supuesto, porque esto es teatro, no es una terapia, ni mucho menos. Yo me siento muy honrado de la confianza que estas 5 estupendas actrices y fantásticos seres humanos hayan depositado en mí para acompañarles en este proceso. Repito, no nos propusimos que el discurso fuera un discurso femenino, no era algo que estaba propuesto así, surgió. Y al darme cuenta que esto era así, fui entendiendo muy rápidamente, gracias al poder de sus historias, que mi lugar era dar un paso al costado y ayudarles a construir una estructura que permitiera que estas 5 historias fluyeran como si fuera una sola. Creo que también esta parte de que sea una obra a 5 voces femeninas no lo hace un monólogo feminista. Creo que son experiencias que a todos nos han pasado como seres humanos sin importar género. Y de verdad es un espectáculo del que sales no siendo la misma persona. Eso se los aseguro. El espectáculo es como un caleidoscopio y esto se lo debemos a 5 historias que tienen, por ejemplo, una es una historia de una madre que se confronta por primera vez con su hijo para confesarle que cuando nació lo menos que quería era ser mamá. Y decírselo por primera vez, y por otro lado honrar al padre, al abuelo del hijo, porque fue la persona que le permitió transitar esa paternidad tan conflictiva internamente. Ese es uno de los ejemplos. Tenemos otra historia de un personaje que de pronto descubre que el padre idealizado no es. Todos hemos idealizado a alguien, no solo a nuestro padre, a nuestra madre, todos hemos idealizado. Dicen que idealizar a alguien es la mejor forma de comenzar a decepcionarse de ella. Hay una sensación de nostalgia por el recuerdo de un padre, de un abuelo que es quien le da sentido a valorar lo que eres. Este tipo de historias es lo que conforma todo este caleidoscopio. Nosotros queríamos que esto fuera desde el inicio una experiencia sumamente inmersiva y que desde el momento en que tú entraras a la sala comenzaran a ocurrir cosas y entraras en la atmósfera de este universo femenino. Y convocamos a Luri Molina, un gran contrabajista mexicano, a Armando Cruz, baterista, a Pancho Lelo de la Rea y a Giovanni Chiguy, que es un joven saxofonista italiano, para intentar crear una atmósfera musical jazzística, pero a partir de la propia estructura dramática del texto. Y ellos desarrollaron esta música y cuando tú entras a la sala, lo primero que empiezas a escuchar es esto y al mismo tiempo empiezan a entrar las actrices al escenario y lo que estás escuchando es la esencia del discurso de los monólogos de cada uno. Pues bueno, los esperamos todos los sábados a las 7 de la noche en el Círculo Teatral que está en calle Veracruz número 107. Todos los sábados a las 7 de la noche. Nuestra recomendación de esta semana es en torno a Ernesto El Che Guevara, un médico, político, guerrillero, escritor, periodista y revolucionario, nacido en Argentina y asesinado en Bolivia a los 39 años de edad. Veamos qué nos dice la doctora María Vázquez, directora general de las Bibliotecas Legislativas, sobre este personaje casi legendario. Médico, político, escritor, periodista, fundamental en la realización de la Revolución Cubana y parte también de luchas revolucionarias en el continente, por ejemplo, en Guatemala, en Bolivia y en países de otros continentes como el Congo en África. Hoy hablamos de Ernesto Guevara de la Serna, también conocido como el Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna nació el 14 de junio de 1928 en Argentina.
Posteriormente se nacionalizó cubano y falleció en Bolivia el 9 de octubre de 1967 a la edad de 39 años. El Che Guevara realizó una obra muy importante como escritor. Tenemos varios títulos que hoy les recomendamos presentes en las bibliotecas de la Cámara de Diputados, que detallan a profundidad no solo su vida y su recorrido fundamental en estas luchas revolucionarias de América Latina y de otros continentes, también nos detallan con gran precisión su ideario y su pensamiento revolucionario. Ernesto Che Guevara, obra revolucionaria. En primer término, les recomiendo este libro que se editó originalmente en 1967, justamente el año que falleció el Che Guevara en Bolivia. Es un libro que tiene un prólogo de Roberto Fernández Retamar, que nos detalla no solamente los principales aspectos de la vida del Che Guevara, de una manera muy entrañable, muy cercana a la figura del Che Guevara, no solo como ícono, también como ser humano. El Che Guevara, de Mariano Rodríguez Herrera. Este libro, que tiene un prólogo de Paco Ignacio Taibo II, contiene 25 entrevistas que realiza su autor, Rodríguez Herrera, directamente en la Sierra Maestra y en los principales lugares en los cuales combatió el Che Guevara. Tiene una entrevista con Ernesto Guevara Lynch, por ejemplo, el padre del Che Guevara, que narra un poco la historia del Che Guevara en sus primeros años, y una serie de otras entrevistas también que nos van armando todo este rompecabezas en torno a la vida del Che Guevara. Y hay una referencia específica incluso a Hilda Guevara, que es la hija del Che Guevara, mexicana. Recordemos que el Che Guevara estuvo en México. Justamente en México es donde conoce a Fidel Castro en 1955, antes de embarcarse ambos en el Granma hacia Cuba, antes de este episodio que dará inicio a la parte fundamental de la Revolución Cubana. Ernesto Guevara, también conocido como el Che, de Paco Ignacio Taibo II, es sin duda la biografía más reconocida y más publicada, no solo en México, en muchos otros países. Ha vendido millones de copias y pues detalla a profundidad la vida, el recorrido y también la ideología de Ernesto Che Guevara. El Che Guevara y el FBI. Les recomendamos también este libro que reúne y publica por primera vez los expedientes de la CIA y del FBI en torno a Ernesto Guevara de la Serna. Podemos encontrar aquí numerosas fotografías y numerosos expedientes fotografiados que valen mucho la pena conocer para comprender la historia del Che Guevara. Llegamos al final de Cultura en San Lázaro. Les agradezco el favor de su atención y les invito a vernos aquí la siguiente semana. No olviden consultar nuestras redes sociales. Hasta la próxima.